Bueno, son las 11 en punto en esta noche. Avanzamos en la noche de martes. Y ahora traemos otro invitado de lujo. Un oyente como usted. Pero un oyente que ha recorrido las montañas del país. Un abrazo a todos los héroes de Colombia. Y militar que se respete, tiene historia paranormal que compartir. El por qué no tengo ni idea. Que por qué los militares ven tantas brujas, que han observado el diablo, que los atormentan. En fin, tiene una cantidad de historias. Y esta noche vamos a ver historias por parte de un militar que lo conocí en la calle y me dijo: oiga, Tripas, chévere su programa, me gustaría ir allá a compartir historias. Alguna vez le dije, pues bienvenido. Y ustedes, si quieren venir al cartel algún día a exponer su caso, su historia, su don, puede hacerlo escribiéndonos al correo elcartel@lamega.com.co, elcartel@lamega.com.co. Quiero presentarles y saludar en esta noche a Adolfo Rivera. Adolfo, ¿cómo me le ha ido? Bienvenido. Muy buenas noches, Daniel. Muy buenas noches a todos los oyentes. Para mí es un honor estar aquí en el Cartel Paranormal de la Mega. Es uno de mis sueños. Creo que lo he cumplido. Así es, qué bueno. Bueno, pues venga, Adolfo. Yo ahí traté de hacer una breve introducción, pero usted cuenta a la gente a qué se dedica actualmente todo. Bueno, actualmente yo me desempeño como cabo segundo del ejército, Sí. del arma de infantería. Estoy de paso por Bogotá porque estoy haciendo mi curso de ascenso en la Escuela de Infantería en el Cantón Norte. Oiga, a mí se me ocurre una pregunta, Adolfo, ¿y a ustedes el ejército sí les da esa libertad de hablar de estos temas? Y ay, vaya, cuenta de su historia, y si a usted lo oye un mayor mañana no lo va a regañar. Si usted, ¿por qué está hablando allá de esos cuentos de brujas y del diablo y de los fantasmas, regañado? O les dice, bacano, vaya, hable de esas cosas que nos pasan aquí. Esperemos que eso no pase. Esperemos. Ojalá no me le pase, pero no. Un cariño, y el ejército nos oye mucho, y un abrazo al ejército de Colombia. Y aquí, bueno, a su representante Adolfo Rivera. Pero bueno, vamos a hablar de lo paranormal. Y bueno, Adolfo, usted me imagino, ¿cuánto lleva recorriendo el país, las montañas? ¿Cuánto tiempo? En estos momentos llevo 7 años como militar activo del ejército. 7 años. He trabajado en el sur del país, Tumaco, el departamento del Cauca, el departamento del Meta y el Guaviare. Vámonos un poco atrás antes de haber entrado al ejército. ¿Usted creía en lo paranormal? ¿Le habían pasado cosas en su vida, historias, fantasmas o nada? Desde niño, el tema de paranormal ha sido algo que siempre ha estado en mi vida. Y más que mi familia y yo hemos sido personas muy espirituales y muy creyentes en la religión católica. Y desde siempre, recordemos, por ejemplo, su primera experiencia paranormal, ¿cuál fue? Mi experiencia paranormal desde que yo tengo memoria fue a los 6 años en el colegio. La historia la conté el jueves pasado. El jueves en el cartel ahí cuando estábamos Sí, en la calle. exactamente. Fue cuando en el colegio donde yo estudiaba decían que aparecía la monja sin cabeza. Y yo fui hacia el baño, de la pared vi que salió un espectro, algo con túnica negra, y de ahí salí corriendo. A los 12 años tenía una amiga que se llama Milena Camelo. Ella vive en Caucasia, Antioquia. Nosotros entramos a una religión perteneciente al judaísmo. Sí. Y era muy extraño porque manejaba algunos temas de la cábala judía. Y ahí es donde empecé a vivir experiencias que no había vivido en un culto cristiano, en una iglesia católica. Después, por ende, esa gente resultó siendo expulsada de un pueblo como Caucasia y yo retomé a mi vida normal porque fui muy discriminado por practicar otra ideología, otra religión, otra cultura diferente, y retomé otra vez la raíz del catolicismo. Como en mi búsqueda espiritual y vocacional sentí un llamado hacia ese ser supremo, Dios, y estudié 3 años filosofía en el Seminario Mayor de Santa Rosa de Osos en Antioquia, donde casi todo lo que sé lo aprendí en el seminario. Es como si supieras
que tienes en tus manos una manzana muy roja, hermosa. La mitad es radiante y la otra mitad es podrida. Así interpreto yo la iglesia. Una institución divina, y porque creo en ella es porque los hombres que la lideran no han podido acabarla. La Inquisición, tantos temas que la iglesia genera. En ese tiempo, lo que yo de pronto sé e interpretado sería una excomunión de la iglesia. El decir y el comparar estos temas de alienígenas ancestrales, porque si usted lee la Biblia es un compendio de diferentes culturas, de diferentes países, de diferentes épocas del año. No es un libro que ha sido escrito bajo un guión determinado. Y eso es lo que la hace rica. En especial, por ejemplo, el Génesis, que fue lo último que se escribió de ese Pentateuco, de esos primeros libros, cuando el pueblo judío estaba en el año 587 con Nabucodonosor, rey de Babilonia. Ellos hicieron una reflexión de su historia y ellos adoptaron los dioses babilónicos. El poema del Gilgamesh que expresa la creación del mundo nace a través de una serpiente. Ellos toman ese tema, lo remoldean y presentan a la serpiente como el enemigo, porque en esa cultura babilónica la serpiente es la que da la luz al universo, al mundo. ¿Usted cree que lo que está escrito en la Biblia es verdad? Gran parte es verdad. Y algo, ya que estudió la Biblia y todo, cuando estuvo en el seminario, ya vamos a llegar a las selvas para que nos cuente historias del ejército. En la Biblia encontró situaciones que usted diga relacionadas con el tema que hablábamos ahorita, por ejemplo, el fenómeno ovni. El tema del fenómeno ovni está claro en la Biblia. En el capítulo 6 del libro del Génesis hay dos formas de interpretarlo. Hablan sobre los celestiales o los hijos de la luz que se aparean con las hijas de los hombres. Hacen una separación clara de entre los hijos de Dios y las hijas de los hombres, o los hijos de los hombres. En otras versiones hablan sobre los celestiales. Si interpretamos los celestiales, serían estos ángeles que tomaron su condición de humana y no pudieron volver a regresar a su plano astral. A diferencia de los nefilinos, los caídos, que optaron equivocarse para siempre. Pero en este multiverso tan grande, podíamos interpretar que los celestiales, esos seres que se encontraron, pudieron haber sido ovnis. Por ejemplo, en el caso de Segunda de Reyes, capítulo 2, el profeta Elías es arrebatado en carruajes de fuego. Sí. Y es algo totalmente paranormal porque solamente aparece en ese libro de la Biblia, y ese libro de la Biblia no es un libro poético. Segunda y Primera de Reyes son libros históricos, de los cuales el pueblo actual judío lo toma parte de su tradición. ¿Y usted cómo interpretó eso del carruaje de fuego? ¿Que era un ovni? Se puede interpretar como un ser de otra dimensión, de otro mundo. ¿Y cómo lo interpretaba en el seminario cuando usted compartía con otras personas allí? ¿Si era válido esa interpretación o le decían, no, ni pensar que hay extraterrestres, esto está loco? Bueno, resulta que en la época en que yo estudié, era el Papa Benedicto XVI el que regía la iglesia. De Benedicto XVI a Francisco hay una total evolución de una iglesia progresista. Benedicto iba retrógrado a la cultura de la iglesia. Para los curas, el tema de ovni, el tema de espíritus, de demonios, es algo intocable. Por ejemplo, en su teología, ellos interpretan los milagros de Jesús como sugestiones psicológicas. ¿Ah, sí? Por ejemplo, un demonio, ese poder de Jesús de expulsar demonios, ellos lo interpretan porque en el griego, un demonio lo llamaban a una fuerza desconocida o algo que el ser humano no pudo interpretar con su conocimiento. Entonces se limitan a una teología científica, a algo básico. O sea, usted en el seminario no podía hablar de pronto de demonios, ni de la existencia del diablo, ni el ovni, ni nada de esto. Era uno tema de burla. Ah, interesante, buen tema dato. de burla. O sea, estaban más ligados como hacia la ciencia.
¿Quién lo fue? Yo pensaba lo contrario, pensé que en el seminario se podía hablar más de eso y de los demonios, pero por el contrario, lo aterrizan más. Y una cosa que uno no va a creer es que, por ejemplo, la iglesia abarca el tema científico. Dentro del Vaticano hay una Real Academia, una Pontificia Academia de la Ciencia. Tiene un prefecto de esa academia y es Monseñor Marcelo Sánchez Sorondo, un cardenal. El director del Observatorio Astronómico es un astrofísico, un sacerdote. Un sacerdote que se llama Giuseppe Cantella Nitti y estudia el universo. ¿Qué pasa? ¿Qué toman esas mentes brillantes de la iglesia progresista? Si hay ovnis, si hay seres de otra dimensión, es porque es reflejo de la creación de Dios. Si Dios es un ser infinito y omnipotente, existe un multiverso. Porque un multiverso, un universo de miles de realidades, no solamente en uno, es prueba de su magnificencia. Y es por eso que la iglesia actual busca interpretar, porque para ellos ya estarán en otro nivel, o para ellos la revelación de Dios habrá sido diferente. Oiga, estamos con un invitado, un oyente, Adolfo Rivera, que es militar, pero estuvo 3 años en el seminario cuando su vida le iba inclinando a ser sacerdote. Y después dijo, ahora me voy para el ejército. El ejército, siempre que participa en el cartel paranormal, tiene historias. Todos los integrantes del ejército, no he encontrado uno que me diga, a mí no me ha pasado nada. O algo sabe de un compañero, o vio algo, o le pasó a él. Adolfo, entremos en el ejército. Cuénteme historias que le han pasado a usted a sus compañeros, cosas de no creer, de esas historias que uno dice, no, pero eso qué le va a pasar, ese militar está loco, quién sabe qué se fumó, como decimos acá. ¿Qué historia nos quiere compartir? Bueno, antes de proseguir con las historias, en cuanto con el tema de alias en el cartel, decía ahorita Juan G. Vallejo, como somos tercermundistas, nuestro gobierno no está interesado en historias paranormales, con referente a sí, no va a invertir en esa investigación. Pero sí ha visto uno cuando tiene la oportunidad de estar en la selva, como la oportunidad que tuve en la selva del Guaviare, divisar cielos hermosos, sí, ver el firmamento espectacular, estrellas, y a veces ver figuras o luces que uno queda en la duda si saber si son satélites o si son aviones, pero que han pasado por nuestros ojos. Es totalmente cierto. O sea, ¿vio usted objetos? Sí, vio ovnis. Al decir objetos voladores no identificados, ha visto durante su carrera militar. Sí. En cuanto a lo que más es común con los militares, o en el caso mío, es lo correspondiente a la parte paranormal de espíritus, brujería. Las brujas. Duendes, personas poseídas. Vamos a partir, por ejemplo, 2 horas de acá. Villavicencio Meta. Tanta historia paranormal en Villavicencio, ¿no? Villavicencio. Saludo a un taxi, saludo 112 y gracias por oírnos. Están oyendo ustedes a un militar de nuestro país contando historias precisamente paranormales en las selvas. ¿Qué nos contaba? En la base militar de Apiay, hace unas décadas, en uno de los alojamientos de ese batallón donde pernotan los soldados, entró un guerrillero en la noche y degolló a un pelotón completo. Hijo de madre. Allá está todos los que han participado, todos los que han tenido la oportunidad de trabajar en el cantón de Apiay. Y hay historias, pues sigo con la historia, que ahí al día siguiente el suboficial de servicio no durmió con el pelotón. La regla o la norma es que el suboficial de servicio duerma en la compañía, en el alojamiento. Él no durmió y a la mañana siguiente encontró todo el pelotón asesinado y se suicidó. Hay personas que dicen que en ese alojamiento, el último de la esquina, ven ruidos en la noche o soldados caminando hacia los baños y así sucesivamente. Esa es verídico allá en Villavicencio.
Un abrazo a los militares que nos oyen hasta ahora y dicen, uy, si vemos eso, claro, a raíz de ese crimen tan que nos acaba de contar usted, un hombre degollando a un pelotón y hoy en día se escuchan ahí o dicen ver fantasmas de los soldados. Usted en su opinión, Adolfo, ¿cree que cuando una persona es asesinada queda así, queda penando de pronto esos compañeros suyos que murieron lamentablemente esa noche? ¿Qué pasa con ellos? ¿Siguen haciendo su vida normal? ¿Se ponen de pie como si se despertaran? ¿Se lamentan? ¿Para usted qué pasa después de esa muerte? Para cuando uno ve una muerte, porque es lo más triste ver a un compañero caído. En especial yo, mi trabajo es contra las minas antipersona. Yo soy comandante de lo que llaman equipo ESDE y voy siempre a las operaciones a dar movilidad, a desenterrar artefactos explosivos. Y uno se conecta mucho con Dios, pero sé que es duro ver a alguien. Y es una experiencia que aprende a uno a valorar a las personas tal cual como son. Y después de esa muerte trágica, le replanteo la pregunta, ¿usted cree que esos militares que han muerto de un impacto de bala, degollados, en fin, quedan en ese punto, penando, quedan ahí como fantasmas? Yo creo que todas las personas tienen un propósito en esta vida. Y cuando la persona no cumple su misión en este mundo, su alma queda en pena, en ese estatus, esperando que al ayudar a alguien para poder pasar a ese plano astral, o simplemente ahí, en ese purgatorio, esperando a que llegue su redención. Para usted dice, cada uno de nosotros tiene una misión. ¿Quién nos pone la misión? La misión lo debe poner Dios. Dios nos pone la misión. Dios nos pone ¿Quién nos quita la vida? La vida. Daniel, esa pregunta es difícil de contestar, porque la vida no es quitada, la vida es transformada. Pasamos de un plano a otro. Y Entonces, en su creencia le hago esa pregunta. ¿Quién nos saca de este plano para enviarnos a otro plano? debería ser Dios. Dios también. Dios también. O sea, lo que conocemos como la muerte aquí en este plano, usted dice, es Dios. Pero usted dice, tenemos una misión que nos da Dios. Y no la podemos cumplir muchas veces porque alguien nos quita la vida. Pero el que nos quita la vida es Dios. Así llegue un hombre y nos dispare. Cuando un hombre nos dispara o muere el militar en el monte, no fue voluntad de Dios que muriera así. Y ese hombre que lo mató, y esa pregunta la he hecho a muchos invitados y me gusta ver la opinión de diferentes, ese guerrillero que dispara, logra matar a su compañero, ¿le ganó a Dios? Digamos que su compañero estaba para morir en 30 años y murió ayer en combate. Uno dice, ¿quién permitió que eso pasara? Es mi pregunta, ¿usted qué opina? Yo opino lo siguiente, y es algo con referente al libre albedrío. Sí. Sí. Y Dios no se interfiere en los asuntos humanos. Ok. Es por eso que solo si la persona, a través de su fe y de su conexión con Él logra intervenir. Y es por eso que llamamos milagros a esos asuntos. O sea, en algunas ocasiones interviene. Sí. En algunas. Si de pronto alguien me escucharía de la iglesia, ya sé que No, igual cada quien tiene su opinión, pero usted dice, en algunas ocasiones interviene. No es que siempre esté Dios ahí para ayudarlo a uno. Sí. Dios le da libre albedrío al hombre para que tome sus elecciones, sus decisiones. Y la naturaleza es reflejo de su libertad. Porque para eso dicen que fuimos creados a imagen y semejanza de Él. Entonces la persona al morir, usted dice, si no ha cumplido la misión, queda como lo que conocemos fantasma. Exactamente. Hasta que pasa el tiempo o hasta que alguien hace una oración o algo para que descanse en paz. Esa es su creencia. Sí. Cuando está en el ejército, en la selva, y un compañero muere, precisamente hacen ustedes algún tipo de oración, algo para que descanse en paz. En el momento hay tristeza. Sí. Silencio, un silencio que es lo más aterrador que puede haber. Y como el ejército es una institución castrense, entonces allá la religión que manda es el catolicismo. Entonces se hace unos honores militares, se llama al capellán del ejército porque cada batallón tiene su capellán, Okay. y les hace su liturgia, su misa
todo lo referente a sus exequias. Pero en el lugar de los hechos, cuando el compañero cae en combate, ¿ustedes hacen algo ahí en ese momento? En ese momento, muchos acostumbran a hacer una oración Ok. por el arma que se va. Y para tratar de que descanse en paz el compañero. Exactamente. Bueno, sigamos hablando de la selva, de la cantidad de historias que ustedes tienen y pasemos a un tema fascinante que creo que es el más popular entre el ejército y son las famosas brujas. Para usted, Adolfo, ¿existen las brujas y qué es una bruja? Bueno, sí existen las brujas, son mujeres, No hay hombres, también serían brujos. el brujo. Sí, Pero la típica historia de ustedes es las brujas, Las brujas, las mujeres. las brujas. Cuénteme sobre eso. bueno. Yo he investigado mucho el tema porque uno va mucho, en muchas partes del país, y lo más esencial es escuchar a los ancianos. Los ancianos tienen un conocimiento, aunque no científico, eso es algo que es norte para la vida. Entonces, las brujas son mujeres, algunas hacen pacto, dicen que hacen pacto con el demonio, se despojan de su condición humana y pasan a un plano astral. Cuando están en ese plano astral, su espíritu va y atormenta a un cristiano o a alguna persona por ahí. Sí he escuchado porque pasó en uno de los pelotones donde yo estaba. Lo siguiente fue que había una muchacha bonita, la mamá, los soldados iban siempre a tomar su café, a pedir favores, a cargar el celular a veces. Y en las noches muchos sufrían lo que llaman la parálisis del sueño, gritos. Había un pájaro que revoloteaba por el área de Vivat o Cambuchadero o lugar donde pernotamos. Y un soldado profesional de 19 años dice, eso es una bruja. Eso es una bruja. Espere, yo la cojo. Yo, guaso, ¿usted qué está? Sí, yo la cojo, mi caro. Cogió una aguja y la clavó al revés, donde el hojaldre iba en un árbol. Ujú. Porque dijo, no lo puedo hacer en una casa, porque no estamos en la casa. Uno coloca ese ojal en la ranura de la llave, Ya. en la cerradura, perdón. Y ahí usted la coge y le dice, venga mañana por sal, por café, por algo, y ahí la tiene. O sea, uno pone la aguja ahí en la puerta y dice eso, mañana venga por sal. Sí. Y respectivamente se nos hizo raro porque a las 9 de la mañana llegó la muchacha pidiendo sal. Eso fue algo muy... La niña bonita la que La niña visitaban. bonita que visitábamos. Cuando llegó a pedirle sal a ustedes ahí en el ejército, en medio de la nada, digamos así, ¿qué hicieron? ¿Se sorprendieron? Pues, unos nos sorprendimos porque tomamos la noticia muy tarde. Porque el joven que le regaló la sal nos dijo después de media hora que había pasado el evento. Y el soldado profesional dijo, sí, ve mi cabo, tenía razón. Ahí estaba, ya sabemos que esa es la que... Entonces, identifican a la bruja. Sí. ¿Qué sigue después de identificar a la bruja? ¿Qué sigue para identificar? Pues ahí en esos temas... ¿O qué hacen? ¿O fueron a la casa de la mujer? tomamos la opción de alejarnos Ok, y decirle que no volviera más. no volviéramos por allá. Sí. Muchas veces dicen que se enamoran en las selvas o en los lugares campestres porque les hace falta el afecto o la masculinidad. Eso le voy a preguntar, ¿por qué siempre se oye el tema de las brujas en la mitad de la selva, la historia del militar, y no es tan común el tema en las ciudades, ¿no? Uno no oye al guarda de seguridad en un edificio decir, uy, ayer una bruja me atormentó aquí en el lobby del edificio. No, uno oye aquí más historias del fantasma, las cosas extrañas, pero las brujas siempre están asociadas al campo, a la selva. ¿Por qué cree usted? Porque son seres espirituales y en la selva, la naturaleza, lo que le brinda aún más energía. Ok. Vivimos en un mundo tecnificado, las ciudades, los pueblos, y eso nos aleja siempre de la parte espiritual, de nuestra parte trascendental. Siempre estamos pendientes del teléfono, de Sí, las novelas, que de las películas, y eso nos hace alejarnos de esa parte espiritual, de ese hombre o de esa mujer que quiere ensimismarse, que quiere reflexionar entre sí. Historias del ejército con Adolfo Rivera. Bueno, las brujas, tema de fantasmas, se oye mucho entre los militares, ahí en las selvas, que ustedes estén de pronto ahí
en sus carpas o algo y toquen el tema de los fantasmas? Fantasmas. Esta historia me la contó un señor sargento segundo de apellido Cárdenas. Él está actualmente en el Batallón de Infantería 21, Batalla Pantano de Vargas, con sede en Granada Meta. Él me dijo que cuando él era soldado, en X parte del país había una base. Y las actividades de inteligencia obligaban a que tenían que hacer unos dispositivos de seguridad, porque en ese tiempo la guerrilla se iba a tomar la base. Ujú. Cuentan las personas que no se tomaron la base porque decían que había más de 60 personas ahí y que había mucho militar armado en la noche, cuando solamente en esa base vio un pelotón. Y lo más extraño fue que siempre las bases militares, algunas tienen algo estratégico que cuidar. En ese momento había algo que era una antena de radio. Ujú. Y cuenta mi sargento Cárdenas que él fue hacia allá y en los límites de la antena fue a regañar a un soldado que estaba ahí metido en esa antena y le dijo: "Salgas, hermano, que los van a regañar y usted no debe estar ahí". Que el soldado le respondió: "Tranquilo, no pasa nada". Al día siguiente él fue a buscar, no lo encontró y de casualidad llegó la información por parte de un campesino que dijo que se iban a tomar la base, pero que ese día había mucha gente. Había mucha gente y además de eso, todo el mundo quedó así como sorprendido, me cuenta él. Y a la final se dieron cuenta que en esa base había muerto un pelotón. Y es como si todo el pelotón hubiera estado de fantasmas ayudando a proteger la base. Exactamente. Y ese día lo que contaron la gente era que veían a las personas, pero en realidad en la base no había nadie. Además de eso, fueron y llamaron al sacerdote del pueblo para una misa, para su alma. Lo que hablábamos ahorita, que descansaran en paz de esos militares. Y eso es una historia muy tierna, paranormalmente tierna diría yo, porque son los del más allá que siguen cumpliendo su misión. Sí, sí, obviamente es escalofriante la historia, pero esos espíritus seguían lo que usted dice, en su misión de defender. Y los enemigos los vieron y por eso no atacaron. Historias de las montañas de nuestro país, de los militares. Hoy Adolfo Rivera, un militar que ha querido venir al Cartel La Mega a visitarnos y a exponer sus historias para que usted se entere lo que muchas veces pasa ya en el ámbito paranormal, ¿no? Porque pues en las noticias y todo eso el día a día se entera uno de una cantidad de tragedias, pero aquí lo paranormal. Adolfo, he oído yo que en la guerra se usa la brujería, bien sea para blindarse, para no caer en las balas. He oído historias, por ejemplo, de personas que dicen asesinar a alguien en medio de la guerra y cuando van a buscar al cuerpo ven es un perro, como si la persona transforma en animal cuando muere. Cosas como estas. ¿Usted vio allá el tema de la brujería? ¿Tenía usted compañeros que decía, venga, recemos la bala, recemos el arma, recemos nuestro vestido? ¿O del oponente que hace esto? ¿Alguna vez escuchó esto o lo vivió? Nosotros los de la nueva generación somos un poco más abiertos en cuanto a esos temas. Tengo dos historias personales. Hace 3 años conocí a un joven llamado Esteban. Uh-huh. Guajiro. Decía que trabajaba con el diablo, con los espíritus. Y lo conocí estando en mi casa, en vacaciones en Caucasia. El joven una vez me invitó a tomar y yo dejé la billetera, no tenía un peso. Lo más extraño es que me dijo, hey compa, Adolfito, ven, vamos a tomarnos cerveza. Y yo le dije, marica, no tengo plata. Tranquilo que yo respondo. Fuimos a ese lugar, a ese bar, que se llama La Mulera en Caucasia. Sí. Entonces aquí colocaban un vasito, la cuenta y nosotros pedíamos. Este joven cogía las etiquetas de la cerveza Águila, las doblaba, la echaba ahí y en cada sorbo de la cerveza le echaba una pizca de ese trago.
Al final la muchacha nos dijo, deben 50.000 pesos. Yo me rasqué la cabeza. Cuando él voltea el vaso, saca 200.000 pesos. ¿Y usted vio eso? Lo vi, la muchacha quedó sorprendida. Él me llevaba, me decía que lo acompañara. Vi a varios policías y a varios militares haciendo trabajos de cerraje, trabajos de blindaje, y Y él era el que hacía el ritual para él eso. hacía el ritual. Él me hablaba sobre... Usando fuerzas oscuras, como usted se atraga con el diablo y esto. Eso me daba miedo, en el sentido de que es algo que no es de luz. Y que el día de mañana tendrá que pagarlo de alguna manera. Y él me decía que él tenía en su interior, no sé, Daniel ni Laguna si bien escuchado, en la costa son muy comunes algo que se llaman los anime. Sí. Sí, aquí estuvimos hablando. Hablamos de ello hace como 2 semanas más o menos. Los niños en cruz. A eso me refiero porque conecto estas dos historias, porque yo tenía un soldado profesional, no puedo decir el nombre porque es algo que para la cultura costeña, guajira, eso es algo delicado. Sí, pero sí conozco un famoso caso de los niños en cruz de un tipo que se mandó poner un niño en cruz en el brazo. Era un tipo de negocios turbios en la Guajira, y el tipo en un viaje, el tipo se decía agarrar con otro sujeto y lo encienden a bala, le meten como 32 balazos. Lo llevan al hospital, el tipo agoniza, pero los médicos no lo pueden salvar, pero el tipo no muere. Y lo que pide el sujeto como última voluntad es que le traigan al brujo que le hizo el rezo del niño en cruz. Le voy a pedir a los tuiteros que me pongan la imagen del niño en cruz, porque no es una imagen ni siquiera grotesca. Un niño metido dentro de la cruz ahí y ya, como rezando. Y el tipo pide que el brujo vaya y le dé el descanso eterno, porque dicen que el tema del niño en cruz, usted no muere a menos que su brujo, el que le haya hecho ese rezo o esa imagen o esa incrustación, pues le quite el rezo. Solo en ese momento usted se va a poder morir. O hasta que lo herede alguien. Tuve la oportunidad de presenciar ese ritual, de ver cómo la persona... ¿Y esos rituales cómo eran? Los que usted presenció pues de este hombre que los hacía y también blindaba a los policías y todo. ¿Cómo eran los rituales? El primero de los anime son 3 cositas chiquiticas. Pueden ser duendecitos, no sé cómo interpretarlo. Los carga en un cuerno, en una mochila, en alguna parte. Él decía que tenías que ir al cementerio un Viernes Santo, coger 3 huevos, enterrarlos. Al otro Viernes Santo del año siguiente, desenterrarlo. Al atardecer, recitar una oración, entregarlos a la persona, romper el huevo, y ahí salían, y tenías que determinarlo con una misión específica. Alimentarlos. Agua, saliva, hierba. Y ponías a trabajar esos animes. Te hacían un trabajo de 2 hectáreas y ellos arrasaban con esa hectárea. Hay gente que los emplea bien, otra gente que los emplea mal para hacerle daño al ganado de sus vecinos, de sus amigos. Y es ahí cuando ya la magia pierde sentido. En cuanto él decía, ese soldado decía que tenía esos anime y que los utilizaba algunas veces para asustar a los guerrilleros que intentaban hacer el atentado contra la tropa. Decía que los ponía a prestar centinela. Dice, mientras yo esté prestando, aquí vemos 6. Y eso era algo intrigante, porque mientras estuve yo con ese joven o con ese señor, no pasaba nada. En cuanto a los niños en cruz, dicen que la persona adquiere fuerza sobrehumana. Nadie le gana las peleas. Pero vi en mi pueblo y vi también militares que nadie le ganaba la pelea. Que la única forma de vencerlo es que la persona busque por sí propia el conflicto. Ahí pierde. Y tenían fuerza extraordinaria. Y es algo que es sorprendente. ¿Vio alguna vez, porque esta historia no me la contaron, pero no sé,
vio alguna vez o en medio de una balacera caer un hombre y cuando se acercaron al hombre que fuera un animal? No, no he vivido eso, pero sí lo he escuchado. Sí, es que aquí contaba una historia una vez eso de alguien que del ejército llamó tal vez y dijo, estamos seguros que hemos de baja a un subversivo y cuando llegamos estaba baleado pero era un perro. A un exguerrillero, cabecilla de la FARC, en Ituango, Antioquia, zona que fue afectada por mucho tiempo por el conflicto armado. Ahí morían muchos soldados porque era zona de minas. Y lo más berraco, que ellos intentaban cazar a X guerrillero, jefe, y él brincaba por los árboles, se transformaba en mico, en pájaro, y nunca le podían dar. Hasta que supuestamente alguien rezó la bala y lo mató. Me omito el nombre del alias y de las personas porque ahí sí. Usted se encomienda a Dios. Cuando está en un combate, cuando está en medio de la selva, cuando usted dice estoy en el campo minado, me encomiendo a Dios. ¿Alguna vez ha tenido, Adolfo, una experiencia que usted diga, realmente sentí la presencia de Dios, o lo vi, o me salvó un ángel, o algo me salvó de una bala, qué sé yo? ¿Le ha pasado algo así? Dani, me ha pasado muchas veces. Pero creo que a veces nosotros los seres humanos no nos damos cuenta de eso, porque siempre esperamos grandiosas cosas, que experiencia reveladora, cuando a veces las cosas actúan de la manera más sencilla. Combates en el ejército he tenido muy pocos, porque entramos en la era del posconflicto, de los acuerdos con la FARC, y me paré 2 veces sobre una mina. Y cada vez que yo salía a hacer mi registro en Argelia, Cauca, siempre me encomendaba a San Miguel Arcángel. Y que nos protegiera la sangre de Cristo, que ninguno de mis hombres le pasara algo. Pasamos, no estalló nada. De regreso, nosotros empleamos unos ejemplares caninos, unos perros, Sí. para búsqueda y rastreo, y el perro se sentó. Hay algo que se llama registro en movimiento. Y es cuando el equipo va adelante, cuando la zona es crítica y es activo estratégico, carretera, puente, utilizamos aparatos inhibidores que cortan la señal para evitar algún artefacto que sea por radiofrecuencia o por celular. El detonante. Y a su vez utilizamos algo que se llama la pera y cuerda. Lanzan una pera y la jalan con la cuerda. La pera tiene unos ganchos y cuando iba arrancando cualquier sistema que de pronto tenga activación por tensión o por cables. Okay. Después se envía el perro, que es casi el más del 50%, porque el ejemplar es entrenado en rastreo de búsqueda de estos explosivos. Él se sienta al lado de donde está el explosivo y ahí uno neutraliza, pone otro explosivo y ahí evidenciamos si es totalmente cierto o no. Entonces la pisé. Hay un soldado profesional, Carvajal Roa Junhainer, que sé que me estará escuchando en estos momentos en el cartel de la Mega. Eso fue en Tumaco hace 2 años. Sí. Un ángel se nos apareció, un ángel borrachito, un campesino. Empezamos a registrar unos cultivos ilícitos para la erradicación. El borracho llegó y dijo: no se metan ahí porque está minado. ¿Usted por qué me asegura? De pronto de nosotros de trabajar tal vez muchas veces nuestro ejemplar canino estaba cansado. El borracho me indicó dónde estaban las minas, automáticamente hice salir a los soldados que estaban erradicando. Le transmití la orden a mi sargento que no dejara pasar y que entablara un dispositivo de seguridad. En ese encontramos 4 minas. 4 minas y yo las detecté, las marqué. Usé un sistema que se llama brecheo que barre y despeja el área para uno determinar más fácil si hay explosivos o no. Cuando Carvajal coge el detector de metales, él se le hunde el pie.
y me dice, mi cabo, mi cabo. Salgo corriendo y efectivamente había un artefacto explosivo ahí y era el más grande de todos. Entonces, ¿qué más paranormal o qué más? Usted dice, el borrachito fue el ángel Sí. que se apareció en ese momento. Y Bueno, interesante esta historia de Adolfo Rivera, del ejército de nuestro país, historias paranormales. Y por eso le hago tantas preguntas porque tienen muchas historias siempre ustedes o sus compañeros a los cuales les mando un abrazo y les doy las gracias por el servicio que nos prestan, así no los veamos. Muchísimas gracias. El tema relacionado a los mitos y leyendas, que tanto hemos oído hablar aquí, ¿no? La Lagunilla, la Llorona, el Silbón, la patasola, la bola de fuego. Cosas como estas, ¿han visto extrañas que usted diga en una noche de caminata o algo, diga, esa es la Llorona? el silbón lo escuchamos, dice que sale para los tiempos de Semana Santa. Y empezó a silbar. Y uno sentía un silbido leve. Cuando ya sentía algo que rompíamos los tiempos. Eso fue hace 3 años. En el departamento del Cauca. Un miércoles santo. Y fue algo escalofriante. Cuando alguien dijo, hay muchos soldados que son campesinos, ni le responda porque es el silbón. Póngase a rezar el Padre Nuestro. Y eso hicimos. Y por alguna razón, yo siempre cargo con mi agua exorcizada, con mi aceite bendito, y cargo aquí en mi cuello un regalo que me hicieron hace años, que es la medalla de San Benito. San Benito Abad, primer exorcista. Si usted no me creerán a los oyentes, pero esta medalla, cuando sé que me hacen algo malo, se pone caliente. Okay. Se pone caliente. Y es un regalo que me hizo mi mamá de un sacerdote que se la llevó el Vaticano. Para mí, lo más paranormal de mi vida es mi mamá. Ella, desde mi casa, siempre me blinda con sus oraciones de mal y peligro. Es una mujer que es docente, jubilada, que tiene un poder impresionante porque me he cuestionado eso. Que a ella le llevan niños enfermos, con mal de ojo, con alguna cuestión, ella los ora, se sanan. ¿Y usted cree que tiene algo de herencia por parte de ella? Para ese tipo de dones, para tener sus experiencias paranormales. Diría que sí, ese contacto con lo espiritual. Y a veces me considero una persona abierta a los diálogos. De pronto no sanaré físicamente el cuerpo, pero sí las almas, motivando a más de uno de mis compañeros. Adolfo Rivera está en el cartel para no solo un taxista al 249. Adolfo es militar. Adolfo, ahorita que pasamos por el tema de las brujas, muchos cuentan de las brujas que las ven en las copas de los árboles, que son aves grandes. ¿Usted alguna vez vio esto o tiene alguna explicación de estas aves grandes que muchos cuentan que al verlas dicen, vi una bruja porque era un pájaro muy grande? ¿O estos pájaros grandes se ven en la selva por donde ustedes caminan y dicen, no, eso no son brujas, esos son pájaros que existen y mucha gente de pronto el miedo en la selva dice son brujas? Lo maravilloso de estar uno internado en la selva es hasta dónde comienza la imaginación de la gente y hasta dónde se mezcla el mito con la realidad. Y es por eso que hay veces uno es duda. Y ahorita les recuerdo que un sargento, el sargento Morales, él el año pasado se lo llevó una sombra. Estábamos en el Guaviare, hacia una región que se llama Tomachipán. El sargento se fue a bañar a las 9 de la mañana. Sí. Y vio una sombra negra. Y él se fue detrás de la sombra negra. Y era las 5 de la tarde. Y el sargento no había aparecido. Andábamos dos pelotones, Astuto y Anguila. Entonces los soldados del otro pelotón vinieron a nuestro pelotón por si de pronto el sargento estaba. Siempre cargo un libro que se llama Ángeles y Demonios de Monseñor Alfonso Uribe Jaramillo. Ahí trata oraciones para combatir todo este tipo de espectros. Cuando yo oro a ese sargento, sentí una energía pero que me puso los pelos de punta y que es negativo. Lo oré, el sargento decía que él había recibido algo a una muchacha porque la veía todas las noches.
todas las noches y que sabía que era bruja. Al yo hacerle esa oración, el sargento ya quedó en paz. Bueno, más historias de Adolfo Rivera. Ya se va acercando la noche, restan 12 minutos para la medianoche. Adolfo, que no se nos va a quedar algo que quiera contarnos, que uno diga, yo sí esto nos quiero. quiere contar. ¿Quieres hacer una pregunta? Claro, la Sí, buena. sí, vea, Adolfo, que alguna vez tuve la oportunidad de visitar 2 batallones del ejército. Incluso con la jefe de comunicaciones estratégicas, que viene siendo la jefe de prensa del ejército. Entonces una vez le toqué el tema de los temas paranormales dentro del ejército. Y quiero que usted me corrija. Para sus superiores dentro del Ejército Nacional, los fenómenos paranormales no existen. No existe la posibilidad de decirle a un soldado, ojo, por ahí que hay un fantasma, ojo, porque alteraría un poco el orden que ellos tienen establecido. Eso me lo explicaban un poco desde la oficina de prensa del ejército. Totalmente cierto. Y más de una persona, como el tema de los ovnis, hay veces dejarlo pasar desapercibido es la mejor forma. Pero ustedes dentro de un pelotón, porque una vez estuve en un batallón en Boyacá, persiguiendo una historia de un soldado que se suicidó en una garita dentro del batallón y que asusta a los compañeros que hacen guardia. Entonces me decían, o sea, cómo manejar dentro del pelotón eso, porque a muchos de los soldados que entrevisté me decían como, no, yo no me puedo quedar ahí, pero también si le digo a mi jefe con qué cara me va a ver. Y, Sí. me decían los superiores, yo cómo le voy a decir a él no se haga ahí porque ahí hay un fantasma. No está ni en la más mínima posibilidad. Laguna, el tema es radical. Sé que hay superiores, mayores, tenientes coroneles que han vivido sus experiencias, pero el darle la oportunidad a los subalternos de creer es lo que hablaba Dani ahorita de crear inestabilidad. Porque es que cuando un soldado está en su puesto de guardia, está no solamente cuidando su integridad física, su vida, sino la vida de muchos que están durmiendo en ese momento. Entonces son radicales y pretenden decirle a la persona, está loco o no se preocupe, eso es sugestión colectiva, no pasa nada. Para no... Aún así sabiendo la verdad. Exactamente. Y para terminar, de pronto, esto lo quisiera decir acá. Y somos un pequeño país llamado Colombia con grandes riquezas, envuelto con la religión católica, con nuestra cultura ancestral negra indígena, un país totalmente paranormal. Lastimosamente dependemos del gobierno de los Estados Unidos para muchas cosas. Y le decía a Dani al momento de entrar al cartel y de pronto entre conversa con mis compañeros que a veces me dicen, hombre, tú estás loco. Y es el Área 51 colombiana. Uy, espérese un momento. ¿Área 51 colombiana? Sí, lo podría llamar el Área 51 colombiana, no porque haya habido avistamientos ovni. Ni porque hay guarden extraterrestres. Exactamente, sino que porque la historia radica cuando el expresidente Uribe entabló ese conflicto con el ya muerto Hugo Chávez. Colombia se preparó para una guerra. Colombia se preparó para una guerra y él modificó todo el armamento colombiano. Todo el armamento colombiano. Y allá en La Guajira, la llamo así, el Área 51, usted no cree que Colombia pueda tener misiles, los tiene. Armamento que desconocemos y que incluso yo desconozco, existe. O sea, hay una base militar con cosas que no sabe qué hay. Me restringo el nombre de esa base. Sé que está en La Guajira, 2 puntos estratégicos. Por eso el gobierno de Donald Trump insiste que en un conflicto bélico Colombia sea ese puerto. Y recuerdo que cuando Dani o Laguna, Uribe tuvo muchos conflictos aquí cuando iban a establecer las bases de Norteamérica en algunos puntos estratégicos de Colombia. Dentro de las historias del ejército, la leishmaniasis. La leishmaniasis es una enfermedad tropical que ataca mucho a los soldados en la selva. Se dice que la CIA
para combatir el narcotráfico y ver que en determinado tiempo, en la década de los 90, la guerrilla o la FARC estaba saliendo de control, idearon un virus, y ese fue el virus de la leishmaniasis, tanto que ha mutado ese virus en mucho de las selvas de Colombia, en especial Guaviare, Caquetá, y arrojaron ese virus y no tuvieron en cuenta que iba a repercutir sobre hombres como yo, que acabé también de salir hace 2 meses de un tratamiento de leishmaniasis. Bueno, pues Adolfo Rivera, mire con lo que cerró. Un área 51 en Colombia que guarda cosas que ni él conoce. Pero bueno, Adolfo, lo oyen en gran parte del país. Me imagino que muchos militares a esta hora diciendo, mire, un compañero nuestro ahí hablando en el cartel de la Mega. ¿Qué quisiera decirle a todos esos héroes de Colombia que lo oyen hasta ahora? Bueno, en este momento sé que hay un grupito allá en Villavicencio, el Batallón de Comunicaciones, al soldado profesional Preciado, y a todos ustedes, compañeros que están en la selva. Hoy estoy descansando porque estoy cumpliendo una labor acá en Bogotá. Sé que es difícil nuestra misión, pero no hay que desfallecer. Lo más bonito es ver una Colombia sonriente y ayudar al campesino, llegar a esas partes donde el Estado no ha llegado y ayudar a la gente. Por eso fue una de las razones por la que me uní al ejército y porque es mi felicidad. A veces pregunto, no sé qué estoy haciendo aquí, cuál es mi propósito. Algún día lo entenderé. Pero a todos mis compañeros que están a lo largo y ancho del territorio colombiano, un fuerte saludo. Y gracias al cartel de la Mega por darme esta oportunidad. Y espero que en estos meses que voy a estar aquí, Laguna y Tripa, me dé la oportunidad de desempeñarme en el tema que a mí me gusta, asociar lo paranormal con los secretos de la iglesia, de la Biblia. Cuadramos otro día, claro, ni más falta, Adolfo, para que hablemos de secretos de la Biblia. Sí. Me parece chévere, ya que lo estudió y todo. No, Adolfo, aquí estará nuevamente entonces hablando de secretos de la Biblia. Me encantó que haya venido, me encantó conocerlo el jueves, que haya venido hoy aquí al programa. Y pues, mire, esta hora, haberla nutrido de esas historias que a veces parecen increíbles, parecen sacadas de películas, pero que usted las ha vivido en carne propia y pues nos las ha compartido la noche de hoy. Muchas gracias, Adolfo, ¿verdad? A usted, Daniel, a Laguna, que créanme que han sido sin conocerlo, han sido mis compañeros durante mucho tiempo, con mi radio en las noches, a veces asustando a los soldados cuando viene Monseñor Tirado. Si es permitido el oír radio ahí, o de pronto el mayor le dice, no apague esa. Que no me han regañado muchas veces porque es indisciplina, hay que guardar el silencio. Pero siempre desde mi hamaca, con mi audífono, o a veces en un volumen bajito para que el otro alcance a escuchar, ahí estábamos. En el tiempo que estuve en el Guaviare, allá no se cogía emisoras FM, era M. Entonces Laguna fue mi compañero entre sábado y domingo y Juan G, cuando daban ese programa a medianoche. Oiga, muy chévere, uno a veces no se imagina el alcance que tiene, eso es lo bonito de la radio. La magia de la radio, que muchas veces hoy en día no es muy aplicación, pero el radiecito llega a rincones que todavía la tecnología no puede con sus aplicaciones, internet y todo esto, ¿no? Pero cuando salimos a hacer programas a veces, ¿no, Laguna? Que tenemos ya equipos aquí muy avanzados que solo necesitamos internet y nos toca ir a la antigua a llevarnos las antenas y todo para poder salir al aire desde rincones como hemos hecho programas. Pues Adolfo, un abrazo para usted. Espero tenerlo muy pronto para que abordemos otro tema que usted quiere tratar, como el de los secretos de la Biblia. Sí, gracias a todos los oyentes, gracias al cartel de la Mega. Y espero que sean fieles a la Mega. Y que algo cuando leí en tu libro Quiero entrevistar al diablo, no nos quedemos nunca con lo que nos dijo alguien, con lo que yo escuché. Leamos, aprendamos, entrevistemos, lleguemos hasta la primera causa de todo. Y eso creo que fuiste inspirador para cuando me leí el libro, que fue tu primer libro paranormal, El mundo y sus demonios, de Carl Sagan. Sí, cuando señor. leemos, cuando nos instruimos, sabemos que no podemos caer
en las manos del primer charlatán que viene a endulzarnos. No, esto es de ir recogiendo testimonios, esto no para. Y a la verdad no sé cuándo iremos a llegar. Pero testimonios, historias como las suyas hoy son totalmente creíbles. Usted es el que las vivió, usted es el que tuvo la experiencia y hoy no las viene a compartir. Ya cada persona al otro lado del radio saca su conclusión. Pero en esas historias de militares, campesinos, indígenas, que no viven de esto, no tienen por qué engañar ni nada, yo les creo 100% esas historias. Incluso cuando estuve en el Guaviare, algo que se llama la Serranía de la Lindosa, Sí, allá hay unas pinturas rupestres. Sobre una piedra, después te muestro las fotos, unas de culturas ancestrales indígenas. Tuve la oportunidad de encontrarme con los Nucat Makut en el Guaviare, única tribu indígena nómada del mundo. Son experiencias muy bonitas. Colombia tiene y desde esa roca aprendí el significado de algo que se llama la manigua. La manigua es un ser ancestral, es la madre naturaleza en su esplendor, pero para interpretarlo sería la selva viva donde nosotros los humanos no hemos puesto un pie. Y a veces estar en la cima del mundo y ver un vasto tapón verde, es decir que todavía hay vida en este mundo. Adolfo, muchísimas gracias. A usted, Lagunilla, muchas gracias. A usted, Daniel, y a todos los oyentes del Cartel Paranormal de la Mega, les quiero enviar un saludo muy grande, sobre todo a los soldados y militares. Y soldados militares, Fuerza Armada, Fuerza Aérea también, que se conectan a nosotros los policías. Ahorita hay una patrulla de la policía que está ahí. Un saludito para la patrulla. Están esperando para llevárselo a usted. Y recuerden el correo, elcartel@lamega.com.co. Si usted tiene algún don paranormal, si es un investigador y trae un tema de conspiración, también lo espero ahí, elcartel@lamega.com.co. Yo soy el Tripas, Dani Tres Palacios. Una feliz noche y que en paz descansen.